Yo creo que Duarte, Traición y Gloria tiene unos problemas de montaje. Siendo honesto, sí, la película en algún momento se pone lenta, porque es una película biográfica. Pero es pésimo porque ni el guionista conoce, ni el director. Yo creo que él hizo lo mejor que pudo, según veo. Él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Yo no diría bueno o malo, sino parecido al de los demás géneros. Con cada película que uno hace, uno tiene nuevas satisfacciones y nuevas frustraciones. ¡Separación o muerte! El montaje cinematográfico, como bien lo definía S.A.M. Eisenstein, Sergei Mikhailovich Eisenstein, un maestro de la escuela soviética, es la columna vertebral de una película, es lo que marca el ritmo. Cuando se va creando el arte propiamente de la película es el montaje. Porque en sentido general, el montaje es como la parte donde tú puedes dañar o arreglar una película. Una película, cuando se termina, si no se hace el proceso de montaje, todavía no es película. Es un conjunto de escenas, de tomas que están ahí. Corte a corte, la película debe tener las mayores posibilidades de ser, o las mejores posibilidades de ser contada. El montaje es el lenguaje de la película. Es como la película habla. Es la fase crítica de la realización de una película. Es la parte más importante. Incluso el director, desde que concibe la película, concibe en su cabeza el montaje. La función básica del montaje es el orden lógico y narrativo de las escenas, las tomas, lo que realmente al final va a contar la historia. No hay ninguna diferencia. Montaje es el concepto cinematográfico, mientras que edición es el concepto de televisión, de video. Pero ambos se alimentan uno de otro, se soportan uno de otro. La edición es un aspecto puramente técnico. Pero si digo puramente técnico no significa que no deba haber un aborde innovador. Muchas veces se habla de edición ya cuando es para el medio televisivo y montaje es para el medio cinematográfico. Pero eso no hay diferencia porque al final se hace la misma función, que es el orden lógico y narrativo de una obra, de una historia. La edición busca más que nada un ritmo que técnicamente sea adecuado, atractivo. El ritmo atractivo, no el montaje. El montaje ya está hecho de la película, pero tú puedes reducir, ¿sí? Quitarle tiempo, con el fin de hacerla que se sienta más rápida. En el caso del cine, la edición es el trabajo que realiza cualquier técnico. Y entonces, cuando utilizamos el término montaje, estamos hablando de la parte creativa, de la labor de ensamblaje de los elementos separados de la obra. Yo creo que toda película debe tener una planificación en cuanto a su montaje.
De hecho, está el proceso del storyboard, que es lo que permite visualizar antes del rodaje de la escena, visualizar ya lo que puede ser ya con la toma, el deslizamiento de la cámara, el ángulo, los planos, ya uno lo piensa en frío, en mesa. Los storyboards siempre deben hacerse en momentos de mucha acción. Eso es sine qua non, eso es básico. El storyboard te dice hacia dónde debe ir la cámara, hacia dónde deben ir los personajes. Allá mira, allá no se hace nada sin storyboard. En Estados Unidos no se hace nada. Mira, el director de un canal tiene un storyboard. Sabe qué cámara va a ponchar, en el momento que lo va a ponchar. Porque allá se hace así. Nosotros trabajamos una película esencialmente con el guión, con los reportes de filmación de los continuistas, porque allí es donde te dice lo que el director aprobó y lo que no aprobó, y cuando nosotros estamos montando inicialmente en la sala, no tenemos al director al lado. Yo creo que el storyboard es una excelente guía, o sea, muchos lo utilizan. Es una excelente guía al momento del montaje, porque como así mismo fue filmado, basado en esa guía, así mismo será montado. Entonces no hay ninguna discordancia entre lo filmado, la intención de lo filmado y la intención de lo montado. En el caso nuestro era indispensable utilizar el storyboard porque estábamos trabajando con una película de época. Entonces cualquier situación de lugar, de vestuario, de maquillaje que no funcionara, se iba a percibir inmediatamente en la película. Desde el principio, todo el proceso audiovisual se trabajó con un storyboard, guión y storyboard. Eso nos daba la posibilidad de llevar mejor la historia. Si la película tiene storyboard, se pone como base, pero del storyboard el storyboard, guión nunca cuadran, es decir, no es lo mismo. Y al final, es decir, las tres cosas al final no se hacen iguales, porque nunca se hace al pie de la letra. Claro, encontramos algunas cosas que aún planificado, aún con el storyboard, resultó entonces que después no machaban. Entonces hubo que hacer algunos trucos, algunas disolvencias. En sus acciones con el gobierno, que no, porque si no, usted va a... Porque si no, ¿qué, señor gobernador? ¿Acaso usted se cree que tiene derecho a pisotearnos en nombre de su autoridad y su gobierno? ¿Pero es que usted cree que no tenemos derecho? Pues sí que lo tenemos. Y lo vamos a reclamar. Cueste lo que cueste. Oh. Mierda. Calme-vous, Madame Manuela. Calme-vous. El montaje de la película Duarte me pareció aceptable, porque el problema no tiene que ver con el montaje, es la concepción general del trabajo. La película se monta de acuerdo con lo que establece precisamente la idea que tiene el director o lo que dice el guión. Esa parte rítmica, que es la que producen la secuencia de las escenas, yo creo que la película en este caso se ve muy estática, porque son planos amplios, no hay ese juego de primeros planos, que es lo que le da ese ritmo interno, a la estructura interna del cuadro. Entonces la película se ve muy estática. Yo entiendo que desde el punto de vista del montaje, es un montaje progresivo. Al principio los eventos son más fríos y al final tratamos de que la película se envuelva en una crisis nacional que había por la independencia. Tanto esa como El Teniente Amado, que son las únicas más o menos que se puede decir, más o menos. Yo podría decir, no hay buen montaje.
ahí no hubo montaje. La película para mí es más bien educativa y el ritmo que tiene es un ritmo como para que las personas aprendan más que para que se diviertan. Se orientó más hacia un público juvenil, hacia un público, hacia los muchachos de las escuelas. Quizás el problema fue, que no es un problema realmente, es que teníamos como 4 horas de película, y entonces esas 4 horas había que rebajarla a 1 hora 45, 1 hora y media, la dejamos en 1 hora 42, y entonces era como quitar algunas secuencias completas, por ejemplo, y Romy me decía, bueno, ahora te toca matar a tus hijos. Y es muy duro porque tú no quieres quitar nada, porque tú sientes como que no va a encajar la cosa, como que se va a quedar coja. Si la película tiene problemas, si queda bien, el asunto exactamente no es el montaje. Aun cuando una película muy bien hecha puede ser dañada en el montaje. Una película mala el montaje puede ayudar, Pero dentro de lo que se llama arreglar, si tú no tienes los elementos, tú no tienes un insert cuando tú lo necesitas, tú no tienes una toma de apoyo cuando tú la necesitas, tienes que hacer lo que hizo el director. Lo que significa es que si nosotros tenemos un paquete de elementos y nosotros tenemos una idea clara de lo que tenemos entre manos, eso estoy hablando del director, nosotros podemos lograr transmitir nuestras ideas con más claridad. Tiene que haberse filmado incluso de diferentes ángulos, filmado de diferentes maneras, pero eso lo dice el director. A veces le dice, hágame esto más rápido, o hágame esto más lento, o hágame una toma así por si acaso la vamos a necesitar. Pero ya él sabe, el guión lo inspira a hacer eso. El Duarte tuvo ahí el problema de que le faltaron tomas, como estuvimos viendo la película, le faltaron tomas de close-up en un momento dado, para que el montador pudiera darle la fuerza que ameritaba la escena. ¿Qué es lo que hace a una película, y en este caso, de género histórico, atractiva o aburrida? El guión. El guión. El guión debe ser desde el inicio una cosa que tú la veas la película y que tú veas en el guión esos que tú llamas elementos, ¿no?, que compone la película. Es precisamente eso, cómo se muestra en la película, cómo los personajes dentro del cuadro hablen, o sea, se muevan, gesticulen, todo eso, y tiene que ver mucho con los planos. Pero esa es una característica de las películas históricas, de las películas de personajes. Guardando las distancias, si tú ves la película de Abraham Lincoln, de Steven Spielberg, llega un momento en que la película se pone empalagosa, se pone un poco pesada, para llamarle de alguna manera. Pero esa es la característica de esas películas, porque los personajes son pensadores, son intelectuales, son luchadores de otra índole, no son de la gente que coge la espada, el mosquete para disparar, sino que lucha con sus ideas. Y eso a veces hace que los procesos se vuelvan lentos. Entiendo que eso no lo determinaría el montaje, sino el guión. Por ejemplo, si utilizamos un flashback o un flash forward, no es porque es un género histórico, es porque ha sido planteado que eso es así. La película de género histórico, a lo que se refiere, es a un problema de ambientación y de época. El guión, de hecho, cuando se domina la técnica del guión, fíjate que estoy hablando de la técnica del guión, domina también la técnica del montaje y la técnica de edición. A lo que me refiero es
que hay una cierta experiencia de los tempos, del ritmo, del estilo de la historia, de la narrativa, lo que tú quieres contar. Una película histórica puede darse el lujo de ser mucho más expresiva en lo que tiene que mostrar, porque el público tiene que estar atento a los detalles, porque estamos hablando, porque el público tiene que reconocer permanentemente durante todo el desarrollo de la historia en qué época está. Los jóvenes de este tiempo están muy abocados a los efectos de sonido, los efectos visuales y el color en el cine, porque es una mentalidad muy dispuesta a la velocidad. Entonces, cuando eso se contrarresta con una información que necesita tiempo para decodificarse, con una información que necesita tiempo para justificarse, la gente entiende que la película va lenta, que no va acorde a su ritmo. No es que la película en algunos casos sea lenta, es que no va acorde a su ritmo, a esa neurosis, digamos, colectiva de este tiempo. Resulta que una película histórica tiene mucho más complejidad en cuanto a lo que es la dirección de arte, la dirección artística. O sea, yo creo que en el histórico no sabemos cómo contarla, o sea, cómo puede ser el ritmo, cómo pueden moverse los personajes, y vemos que en la película histórica el movimiento interno de la escena es como teatral. Para mí es una de las cosas más difíciles que hay. Películas de género histórico. Este tipo de películas tiende a ser muy lenta, porque la vida de las personas tiene vacíos que no necesariamente van de la mano con lo que es la estructura del guión dramático. Realmente tenemos muy poca experiencia. Aquí hemos hecho Lilis de Jimmy Sierra, después hicimos El Teniente Amado de Félix Limardo y Uchilora, posteriormente se hizo Duarte, Traición y Gloria, de quien está aquí ante ustedes, Andrés Quesada, Agustín Cortés, y las experiencias han sido muy pocas realmente. Los técnicos que realizan la labor de edición en nuestro país son magos con muy poca formación. Hacen mucho con muy poco. Podrían hacer más si recibieran enseñanza, más allá de lo que la UA hace, por ejemplo, que le da cierto nivel de formación. Muchos han tenido que irse fuera a terminar de aprender, y otros nos la hemos labrado aquí, casi somos autodidactas, como yo expliqué. Hay buena preparación. De hecho, no me preocupa la tecnología, o sea, la utilización de cámaras, de otros griperías, de otros instrumentos, porque la tecnología se importa. Cada día están surgiendo muchachos más interesantes, muy buenos, porque quizá yo te digo que yo puedo ayudar en algo, pero que estos muchachos tienen otra idea y esto tiene que seguir caminando. Los técnicos del país están bien calificados. Yo los apruebo sin ninguna resistencia, sin reservas. El problema sería el guión, los guionistas. Aquí, bueno, el ITLA da unos cursos de montaje, edición, Alto de Chabón daba unos talleres, pero no hay una especialidad, o sea, no hay un instituto que lo prepare, lo forme de manera académica. Hay talleres, sí, o sea, talleres que se dan de manera esporádica, talleres de 3 meses que se puedan trabajar, pero en el país hace falta mucha formación académica. Yo pienso que eso es un punto fundamental para ir desarrollando todo ese proceso técnico, de la misma manera que el guión es un elemento literario, o no literario, pero es una punta de lanza importante para tener buenas historias. O sea, nos estamos quejando de eso, de que no tenemos buenas historias y de que en algunos casos el montaje tiene algunas deficiencias en ese ritmo que exigimos nosotros. Yo soy el director, ¿verdad? El guionista y el director de mi película. Entonces, yo lo único que necesito es que la persona que está ahí, como técnico, manejando el aparato, tenga completo dominio. Creo que la base teórica en un montajista es lo fundamental. Aprender a manejar un programa de edición, eso se aprende sin mayores problemas. Muchos son autodidactas.
El editor no necesita manejar software. El editor lo que tiene que tener concepto de edición, concepto de contar una historia, concepto de tiempo, de ritmo, porque ahí es que está todo. Decir que la experiencia o el conocimiento de los aspectos teóricos es una separación que no me parece apropiada. Yo preferiría que cuando existe la combinación de esos dos elementos, estamos en presencia de algo positivo. Rodar una película no es un proceso fácil, es un asunto de meses intensos y en algunos casos años de trabajo intenso. Entonces tú llegas ya en esa última fase del montaje un poco desgastado. Encontrar un editor con experiencia, que conozca el trabajo, que te pueda dar buenas recomendaciones, que te anime a terminar, a llevar a feliz término la película, a mí me parece que es sumamente importante y vital. Yo creo que el montaje tiene que ser pensado desde el inicio de la misma película, cuando se empieza a rodar. Ya el director tiene que estar pensando en cómo va a ser ese montaje. De hecho, la producción la tiene que realizar basado en cómo va a resolver esa película en materia de montaje. Pues es que cuando tú estás dirigiendo una película, no es que tú estudiaste 5 años, y porque tú estudiaste 5 años, la película te va a salir bien, o porque tú ganaste un Oscar, la película te va a salir bien, y que como director. Yo pienso que si tú no tienes un montaje claro, tú no tienes un proceso claro de edición o de montaje, hacer la película finalmente y darle ese ritmo de agilidad, de credibilidad, de que la gente se sienta cómodo viendo un producto. Entonces uno defiende el punto de vista del espectador, correcto, porque uno que no es el director, que no es el guionista, tiene una visión más cercana a lo que el espectador va a recibir. Tú no con el director ahí entra en una etapa casi de pelea. El montaje no puede hacer milagros, ni la edición tampoco puede hacer milagros. Tiene que haber todo lo bueno que tenga una película, tiene que estar en el guión, tiene que haberse filmado incluso de diferentes ángulos, filmado de diferentes maneras, pero eso lo dice el director. Si hacemos una película con un guión bastante flojo, lógicamente eso va a afectar todo. Va a afectar los personajes, va a afectar la historia y va a afectar, lógicamente, el montaje. Tú puedes hacer maravillas cuando hay un material bueno. Tú ves. Si hay mucho material y rompieron el eje, no importa, tú tratas de arreglarlo. Tú ves. Pero cuando no hay forma.